Mi padre me exigió renunciar a mi herencia de $500 para dársela a mi hermana, pero cuando me negué, ella descubrió la verdad sobre el favoritismo y los dejó para siempre. Tengo 28 años, trabajo en finanzas, y hasta hace 3 meses no había hablado con mi padre en casi medio año, lo cual honestamente se sentía como el período más tranquilo que había tenido en mi vida adulta. Pero entonces mi abuelo murió y dejó $500,000 a cada uno de sus nietos, y mi padre básicamente decidió que yo no merecía ni un centavo de eso. La cosa es que esto no empezó con la herencia, o sea, este es solo el último capítulo de una historia que lleva desarrollándose desde que tengo memoria, y creo que necesito contarla completa para que tenga sentido por qué las cosas explotaron de la manera en que lo hicieron. Cuando tenía como 7 años, mi hermana Hannah cumplió 4, y mis padres le hicieron esta fiesta masiva con payasos, casa inflable, catering, tipo toda la producción. Invitaron a medio vecindario. Yo recuerdo estar sentado ahí, viéndolo todo y pensando, espera, ¿mi cumpleaños no fue hace 2 meses? Porque mi cumpleaños había sido, literalmente, un pastel del supermercado y pizza, nada más. Ni siquiera invitaron a mis amigos de la escuela. Cuando le pregunté a mi mamá Nancy por qué la fiesta de Hannah era tan diferente, me dijo algo como, bueno, Skylar, tú eres mayor, no necesitas todas esas cosas llamativas. Y yo tenía 7 años, ¿me explico? No es como que fuera un adulto que no necesitaba celebraciones. Pero así empezó todo, con este tipo de lógica retorcida que mis padres usaban para justificar por qué Hannah siempre, recibía más. La cosa con la bicicleta fue probablemente cuando realmente lo entendí, tipo cuando mi cerebro de niño finalmente procesó que esto no era normal. Tenía 10 años y quería una bici nueva porque la mía era de segunda mano y estaba toda oxidada. Mis padres, Mark y Nancy, me dijeron que si la quería, tenía que ahorrar mi dinero de cumpleaños y Navidad. Así que eso hice, ya sabes. Guardé cada centavo durante meses. Finalmente junté suficiente y compré esta. Bici básica pero decente de una tienda de deportes. Estaba súper orgulloso de mí mismo, la verdad. 2 semanas después, Hannah vio mi bici y quiso una. Hizo un berrinche, de esos épicos donde se tira al suelo y grita hasta que se pone roja. ¿Y sabes qué pasó? Mis padres le compraron una bici ese mismo día. No una bici cualquiera, una mejor que la mía, con todos los accesorios, canasta, timbre, luces, todo. Cuando les pregunté por qué ella no tuvo que ahorrar, mi papá dijo, Hannah es más chica, no entiende sobre el dinero todavía, como si tener 7 años la hiciera incapaz de aprender sobre responsabilidad o algo así, y esto siguió y siguió. Cuando tenía 12, conseguí el papel principal en la obra de la escuela. Había audicionado y practicado durante semanas, y finalmente era mi momento de brillar en algo, ¿sabes? La noche del estreno, literalmente 2 horas antes de que empezara la función, Hannah dijo que le dolía el estómago. No estaba vomitando. No tenía fiebre. Solo dijo que le dolía. Mis padres decidieron quedarse en casa con ella y perderse mi obra. Mi abuelo Arthur y mi abuela Virginia fueron, gracias a Dios, pero ver esas 2 sillas vacías donde se suponía que estarían mis padres fue como un puñetazo en el estómago. Al día siguiente descubrí que Hannah había estado perfectamente bien. Había pedido pizza y visto películas con ellos toda la noche. Cuando confronté a mis padres, mi mamá me dijo que estaba siendo egoísta, que Hannah pudo haber estado realmente enferma y ellos no podían arriesgarse. Pero la cosa es que esto pasaba siempre. Cualquier cosa que yo hacía, cualquier logro, era minimizado o directamente ignorado si Hannah necesitaba algo, incluso si lo que necesitaba era completamente inventado. El incidente del aeropuerto cuando tenía 16 casi me rompe, no voy a mentir. Había sido aceptado en este programa de verano súper competitivo en Harvard, tipo solo aceptaban a 50 estudiantes de todo el país, y yo era uno de ellos. Era una oportunidad increíble para mi futuro, especialmente porque estaba pensando en estudiar economía. El programa empezaba un lunes, y mi vuelo salía a las 6 a.m. La noche anterior, les recordé a mis padres que necesitaba que me llevaran al aeropuerto. Vivíamos como a 45 minutos de distancia, y no había transporte público a esa hora. Mi papá dijo, sí, claro, sin problema. A las 4 a.m. me despierto, bajo las escaleras con mi maleta, y mi papá está durmiendo en el sofá. Lo despierto y me dice, Skylar, no puedo llevarte, el recital de danza de Hannah es hoy, y necesito estar descansado para llevarla.
El recital era a las 3 p.m., o sea, literalmente tenía 11 horas para descansar después de llevarme. Le expliqué esto, le supliqué básicamente, y él solo dijo, llama a un Uber o algo, y se volvió a dormir. ¿Sabes lo humillante que fue llamar a mi abuelo a las 4:30 de la mañana, llorando porque mis propios padres no me llevarían a una oportunidad que podría cambiar mi enticuntaciente vida? Arthur manejó hora y media para recogerme y llevarme, llegamos justo a tiempo. Pero todo el camino yo solo podía pensar en lo poco que le importaba a mi familia. La universidad fue otro nivel de locura. Cuando recibí mis cartas de aceptación, había entrado a algunas de las mejores escuelas del país, incluyendo una con una beca completa que cubría todo: matrícula, vivienda, libros, todo. Estaba eufórico. Era el resultado de años de trabajar duro, de estudiar hasta tarde, de participar en 1000 actividades extracurriculares. Cuando les conté a mis padres, mi mamá dijo, «Oh, qué bien», y siguió viendo la televisión. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Pero cuando Hannah anunció que no iba a ir a la universidad, que en cambio iba a tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma, que se convirtió en 2 años, luego 3, mis padres la alabaron por ser tan madura y conocer sus propios límites. La lógica no existe en esa casa, te lo juro. Así que me fui a la universidad y básicamente construí mi vida desde cero. No es que mis padres me ayudaran de todas formas, así que no fue tan diferente, supongo. Trabajé medio tiempo durante la universidad, hice pasantías cada verano, me gradué con honores, conseguí un trabajo en finanzas que paga bien, muy bien de hecho. Y a los 27 compré mi propia casa. Todo lo hice solo, sin un centavo de ayuda de mis padres. Mientras tanto, Hannah seguía viviendo en el sótano de la casa familiar, trabajando medio tiempo en una cafetería, y mis padres la trataban como si fuera la octava maravilla del mundo por simplemente existir. Cada vez que los visitaba, lo cual era cada vez menos frecuente porque, honestamente, ¿para qué? Escuchaba sobre lo difícil que era para Hannah encontrar su camino, lo sensible que era, lo mucho que necesitaba apoyo. Nunca, ni una sola vez, mis padres reconocieron que yo también podría haber necesitado apoyo alguna vez en mi vida. 3 meses atrás, mi abuelo Arthur murió. Tenía 82 años, y había estado enfermo un tiempo, así que no fue inesperado. Pero igual dolió como el demonio porque él era básicamente la única figura paterna real que había tenido. Él y mi abuela Virginia siempre estuvieron ahí para mí cuando mis padres no lo estaban, lo cual era la mayor parte del tiempo. Arthur me llevaba a mis partidos de soccer, venía a mis presentaciones escolares, me ayudó a comprar mi primer coche. Cuando murió, honestamente sentí que había perdido a la única persona en mi familia que realmente me veía, ¿sabes? El día de la lectura del testamento fue como 2 semanas después del funeral. Todos estábamos ahí, mis padres, Hannah, yo, mi abuela Virginia, algunos tíos y primos, y el abogado de Arthur. El abogado empieza a leer, y resulta que Arthur había dejado instrucciones muy específicas sobre su patrimonio. Dejó la casa a mi abuela, obviamente, algunas cosas personales a varios miembros de la familia, y luego, llegamos a la parte del dinero. Tenía ahorros e inversiones que sumaban como 1.5 millones de dólares, algo así. Y había dejado $500,000 a cada uno de sus 3 nietos, yo, Hannah y nuestro primo que vive en otro estado. Partes iguales, muy claro, muy explícito en el testamento. El abogado incluso leyó esta sección donde Arthur escribió que creía firmemente en la igualdad y que cada nieto merecía el mismo apoyo financiero para construir su futuro. Honestamente, me quedé en shock. No porque esperara heredar algo, nunca pensé en eso. Pero $500,000 es una cantidad de dinero que cambia la vida, especialmente cuando tienes préstamos estudiantiles y una hipoteca. Pero lo que más me impactó fue saber que Arthur había pensado en mí, que me había incluido de forma igual, que me había validado de una manera en que mis padres nunca lo hicieron. Me puse a llorar ahí mismo en la oficina del abogado, y no era solo por el dinero, era por lo que representaba, ya sabes, que alguien pensaba que yo valía tanto como los demás. Salimos de la oficina, y ni siquiera llegamos al estacionamiento, cuando mi papá me agarró del brazo y dijo, necesitamos hablar sobre esto. Yo pensé que iba a decir algo como, Arthur realmente te quería, o qué bendición para todos. Pero no. Lo que dijo fue, obviamente, vas a compartir tu herencia con Hannah, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Le pregunté qué quería decir y él explicó,
muy casualmente como si fuera la cosa más lógica del mundo, que Hannah necesitaba el dinero más que yo porque ella no tenía carrera ni casa ni nada, mientras que yo estaba bien económicamente. Mi mamá añadió: sí, Skylar, sería lo correcto. Hannah ha tenido más dificultades que tú. Necesita más apoyo. Les dije que no, que el abuelo había dejado instrucciones claras, 500,000 para cada uno, y que yo tenía mis propios planes para ese dinero, incluyendo pagar mis préstamos estudiantiles que todavía eran como $80,000. Mi papá se puso rojo, tipo ese rojo que se pone cuando está a punto de explotar, y dijo: eres increíblemente egoísta, siempre has sido así. Esa noche recibí como 15 mensajes de mi mamá, todos variaciones del mismo tema, que Hannah estaba devastada, que no podía creer que su propio hermano fuera tan cruel, que la familia cuida a la familia, que yo debería estar avergonzado. Mi papá me llamó y me dejó un mensaje de voz gritando que era una vergüenza para la familia. Y lo peor es que sabía que Hannah no había iniciado esto, nunca lo hacía. Ella solo iba con la corriente mientras mis padres orquestaban todo. Pero igual dolía que ella no me defendiera, que no les dijera a nuestros padres que estaban siendo ridículos. Una semana después, mi papá me mandó un email muy formal, diciéndome que como él era uno de los ejecutores del testamento, junto con mi abuela y el abogado, había decidido reinterpretar los deseos de Arthur. Dijo que Arthur obviamente no. Había entendido completamente las circunstancias de cada nieto, y que la intención real era proveer para quien más lo necesitara. Por lo tanto, estaba planeando redirigir mi porción completa a Hannah. Literalmente copié y pegué ese email y se lo mandé a mi abuela porque no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Reinterpretar? ¿Los deseos explícitos y por escrito de mi abuelo? ¿En serio? Virginia se puso furiosa. Y cuando digo furiosa, quiero decir que nunca la había visto así. Ella había estado casada con Arthur por 55 años. Lo conocía mejor que nadie, y sabía exactamente lo que él había querido. Llamó al abogado inmediatamente. Llamó al otro ejecutor que era un amigo de la familia, y básicamente inició una guerra legal contra mi propio padre. El abogado le explicó a mi papá que lo que estaba intentando hacer era no solo ilegal, sino que violaba directamente el testamento, y que si seguía adelante con esto, podía ser removido como ejecutor y posiblemente enfrentar cargos legales por apropiación indebida de fondos fiduciarios o algo así. El testamento también tenía una cláusula que decía que cualquiera que intentara contestarlo perdería su propia herencia, lo cual significaba que si mis padres peleaban esto, perderían la pequeña cantidad que Arthur les había dejado a ellos. La cosa escaló súper rápido. Hubo reuniones con abogados, llamadas acaloradas, emails de ida y vuelta. Mi papá argumentaba que había un conflicto de interpretación, que el espíritu del testamento era más importante que la letra. El abogado literalmente le leyó la sección donde Arthur escribió, cito: deseo que cada uno de mis nietos reciba una porción igual de mi patrimonio, para que puedan construir sus vidas con el mismo apoyo que todos merecen. No hay nada ambiguo ahí, nada que interpretar. Eventualmente, el otro ejecutor y el abogado votaron para remover a mi papá como ejecutor, debido a su obvio conflicto de intereses. Mi abuela se convirtió en la ejecutora principal, y el testamento fue ejecutado exactamente como Arthur lo había escrito. Recibí mi cheque como un mes después de todo el drama. $500,000. Lo deposité en mi cuenta, y honestamente me senté en mi coche en el estacionamiento del banco y lloré durante 20 minutos. No era solo el dinero, era la validación, era saber que mi abuelo me había visto como igual, que había entendido que yo también merecía ser apoyado incluso si mis padres nunca lo vieron así. Era como si Arthur me hubiera dado un abrazo desde el más allá y me hubiera dicho: hiciste bien, estoy orgulloso de ti, mereces esto. 2 días después, había una reunión familiar, tipo una de esas cosas donde la familia extendida se junta para recordar al abuelo y básicamente procesar todo. Yo no quería ir, la verdad, pero mi abuela me pidió que fuera, y no podía negarle nada a ella. Llegué, y el ambiente estaba súper tenso. Mi papá ni siquiera me miró cuando entré. Mi mamá me dio un abrazo rápido y frío. Hannah estaba en una esquina mirando su teléfono. En un momento, mi tío estaba dando un discurso sobre Arthur y mis padres, y mi papá me interrumpió y dijo, bien alto para que todos escucharan: saben, Arthur era un hombre generoso, pero incluso los mejores hombres pueden cometer errores en sus últimos días,
y algunos en esta familia han aprovechado esos errores en lugar de hacer lo correcto. El silencio fue brutal. Todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Todos sabían que me estaba atacando públicamente. Me quedé ahí sentado sintiendo las miradas de mis primos, tíos, todos. Y algo en mí se rompió. Me levanté y dije, ¿quieres decir algo, Mark? Dilo directamente. Y él dijo, ya lo dije. Tomaste ventaja de un anciano y robaste dinero que no te correspondía. Yo le respondí que Arthur estaba perfectamente lúcido cuando escribió su testamento, que había sido revisado por múltiples abogados, que sus instrucciones eran claras, como el agua, y que la única persona tratando de manipular algo era él. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que estaba destruyendo a la familia, que cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana. Le dije que llevaba 28 años siendo el hijo olvidado, el que nunca fue suficiente, el que tuvo que construir todo solo mientras Hannah era mimada y alabada por literalmente no hacer nada, y que si la familia se estaba destruyendo era por años de favoritismo y manipulación, no por mí finalmente recibiendo algo equitativo por una vez en mi vida. Mi tío me pidió que me fuera, porque estaba alterando a todo el mundo. Mi abuela se levantó y dijo que si yo me iba, ella también, y varios de mis primos dijeron lo mismo. Fue súper incómodo, pero finalmente, yo me fui porque no quería arruinar el memorial del abuelo. Manejé a casa sintiendo como si me hubieran exprimido emocionalmente, tipo completamente vacío. La siguiente semana, mi abuela vino a mi casa. Me sentó y me contó algo que no sabía. Resulta que un año antes de morir, mis padres habían intentado convencer a Arthur de cambiar su testamento para dejar todo a Hannah. Le dijeron básicamente las mismas cosas que me habían dicho a mí, que Hannah necesitaba más apoyo, que yo estaba bien solo, que sería más justo darle todo a ella. Arthur se negó rotundamente y les dijo que su definición de justo estaba completamente distorsionada. Mi abuela dijo que Arthur específicamente había añadido esa cláusula anticontestación al testamento después de esa conversación, porque temía que mis padres intentaran manipular las cosas después de su muerte. Tenía razón, obviamente. Saber eso fue como recibir confirmación de algo que siempre había sentido, pero nunca había podido articular completamente. Mis padres realmente, genuinamente, creían que Hannah merecía más que yo. No solo emocionalmente o en términos de atención, sino literalmente en términos de recursos financieros. No era que no me vieran, es que me veían y habían decidido que yo valía menos. Eso dolió de una manera que no puedo ni describir. Como 2 semanas después de todo eso, Hannah me mandó un mensaje pidiendo que nos viéramos para café. Honestamente consideré no ir, pero había algo en su mensaje que sonaba diferente, como más maduro o algo así. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa, y cuando llegó, se veía cansada, tipo realmente agotada emocionalmente. Nos sentamos, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo tomábamos nuestro café en silencio incómodo. Finalmente ella habló y dijo, necesito pedirte perdón. No por no darte mi herencia, porque sé que eso es ridículo, sino por nunca defenderlas ante mamá y papá, por dejar que te trataran así durante todos estos años, por ser parte del problema incluso si no lo iniciaba. Le pregunté por qué ahora, después de todo este tiempo. Hannah me dijo que la cosa con la herencia había sido como un despertar para ella, que se dio cuenta de que nuestros padres no estaban protegiéndola o amándola más, estaban infantilizándola, impidiéndole crecer, usándola como una extensión de ellos mismos. Dijo que había estado en el sótano de la casa durante años, sin dirección, sin motivación, porque cada vez que intentaba hacer algo por su cuenta, nuestros padres la convencían de que era demasiado difícil, que el mundo era muy cruel, que era mejor quedarse en casa donde estaba segura. Y yo le creí porque podía ver en sus ojos que lo decía en serio, que realmente estaba teniendo este momento de claridad. Le dije que el favoritismo no solo me había lastimado a mí, que probablemente la había lastimado a ella también, solo que de maneras diferentes. Yo tuve que volverme independiente por necesidad, pero ella nunca tuvo la oportunidad de desarrollar esa independencia, porque nuestros padres la mantuvieron dependiente. Hannah admitió que tenía 25 años y nunca había pagado una factura, nunca había vivido sola, nunca había tenido que tomar decisiones reales sobre su vida. Dijo que la herencia era su oportunidad de cambiar eso, que iba a usarla para ir a la universidad finalmente, para conseguir su propio departamento, para construir una vida que fuera suya, y no una extensión de lo que nuestros padres querían. Esa conversación fue como 4 horas.
Hablamos de toda nuestra infancia, de todos los momentos en que el favoritismo había sido obvio, de cómo nos había afectado a ambos. Fue la primera conversación real, honesta, que habíamos tenido probablemente nunca. Y algo cambió entre nosotros ese día. Tipo, empezamos a construir una relación de hermanos de verdad, no una basada en la dinámica familiar tóxica en la que habíamos crecido. Pero obviamente cuando mis padres se enteraron de los planes de Hannah, se pusieron furiosos. Mi mamá la llamó traidora, mi papá dijo que la estaba perdiendo, que yo la había corrompido. Intentaron impedirle físicamente que fuera a visitar universidades. Mi papá incluso amenazó con vender la casa para que ella no tuviera dónde vivir si se iba. Era una locura total. Hannah finalmente se mudó a mi casa por un mes mientras encontraba un departamento y se inscribía en clases, y durante ese tiempo nuestros padres prácticamente nos bombardearon con mensajes sobre lo horrible que éramos, sobre cómo estábamos destruyendo a la familia, sobre cómo nos arrepentiríamos. Pasaron los meses, y Hannah se estableció en su nueva vida. Se inscribió en una universidad comunitaria para empezar, consiguió un departamento pequeño pero lindo, empezó terapia para procesar todo. Yo usé mi herencia para pagar completamente mis préstamos estudiantiles, lo cual fue una sensación increíble, tipo como si me hubieran quitado un peso gigante de los hombros. Invertí la mayor parte del resto. Doné un poco a organizaciones de salud mental que ayudan a jóvenes. Y empecé un pequeño fondo de becas en nombre de mi abuelo para estudiantes de familias disfuncionales. Sentía que Arthur habría aprobado eso. Mi mamá eventualmente empezó terapia también, lo cual fue una sorpresa. Me mandó un mensaje como hace un mes diciendo que estaba trabajando en entender por qué había tratado a Hannah y a mí tan diferente, que su terapeuta le había ayudado a ver algunos patrones que no había reconocido antes. No estoy listo para perdonarla completamente. La verdad, porque décadas de daño no se arreglan con unas cuantas sesiones de terapia, pero aprecio que al menos esté intentando. Mi papá, por otro lado, sigue siendo exactamente el mismo. Sigue mandándome mensajes ocasionalmente diciendo que soy egoísta, que destruí a la familia, que algún día entenderé lo que hice mal. Lo bloqueé de mi teléfono hace 2 semanas porque, honestamente, no necesito esa negatividad en mi vida. Hannah y yo nos vemos ahora cada par de semanas para almorzar o cenar. Hablamos sobre su vida en la universidad, sobre mi trabajo, sobre planes para el futuro. Es raro tener una hermana después de todos estos años de básicamente ser extraños que compartían padres, pero es bueno, ¿sabes? Hace como 2 semanas, me dijo que estaba pensando en estudiar psicología porque quería entender mejor las dinámicas familiares y tal vez ayudar a otros niños que crecen en situaciones similares. Creo que sería increíble en eso, la verdad, porque ella entiende ambos lados de la moneda del favoritismo. Mi abuela sigue siendo mi roca. La veo cada domingo. Cocinamos juntos, hablamos sobre el abuelo, sobre la vida, sobre todo. Ella me dijo hace poco que Arthur estaría orgulloso de cómo manejé todo, de cómo no dejé que mis padres me manipularan para renunciar a lo que era justamente mío, de cómo estoy ayudando a Hannah a encontrar su propio camino. Eso significa más para mí que cualquier cantidad de dinero. La semana pasada, Hannah me mandó una foto de su primer examen universitario con una A en la esquina. El mensaje decía: gracias por no renunciar a tu herencia, si lo hubieras hecho, probablemente seguiría en ese sótano. Y tipo, eso es todo, ¿no? La herencia no era solo sobre dinero. Era sobre validación, sobre igualdad, sobre finalmente recibir el mensaje de que yo merecía las mismas oportunidades que cualquier otra persona en mi familia. Arthur lo entendió. Mi abuela lo entiende. Y ahora Hannah lo entiende también. Mis padres probablemente nunca lo entenderán. Y tuve que aceptar eso. No puedo forzarlos a verme como un hijo que vale tanto como el otro. Pero puedo construir una vida donde esté rodeado de personas que sí me valoran. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.